Hola, buenas noches. Mi nombre es Antonio, mejor conocido como El Celote de Jerusalén. Esta noche quiero analizar con ustedes un texto que he leído últimamente, aproximadamente 4 veces. Es el martirio de Isaías. Para quienes no conocen, Isaías fue un profeta, el cual escribió el rollo de Isaías o la profecía de Isaías. En el Antiguo Testamento existen lo que son los cuatro profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. En el caso de Isaías, él fue un profeta que estuvo en el siglo octavo antes de Cristo, por eso del año 740 aproximadamente. La Biblia no menciona cómo es que este profeta murió. Sin embargo, hay un texto de aproximadamente los siglos tercero o cuarto llamado Martirio de Isaías que menciona las causas por las cuales el profeta murió. Menciona que Manasés, un rey idólatra o apóstata, que era promotor de la religión falsa, se encontró con el profeta y el profeta le mencionó que había visto a Dios. De acuerdo a lo que mismo el profeta menciona en Isaías capítulo 6 versículo 1 en adelante, de la visión en la cual el Altísimo se le aparece a este profeta, sentado en su trono y acompañado de los querubines, que tienen 6 alas. Dos que cubren su cuerpo, dos que le cubren el rostro y dos alas con las cuales están flotando o volando, 6 alas. Martirio de Isaías comenta que a raíz de este tipo de causas el rey Manasés decidió darle muerte y lo llevó a un lugar muy público donde estaban muchas personas, a la nación de Israel, y que ciertos demonios comenzaron a mal influenciar al rey Manasés para que le diera muerte. El rey decretó que debía de morir aserrado, esto es, partido a la mitad con una sierra, y los falsos profetas que estaban allí comenzaron a burlarse. Según la Biblia, ¿qué es un falso profeta? En el libro de Deuteronomio se menciona, de acuerdo a la ley mosaica, las siguientes palabras: siempre que el profeta hable y la profecía no se cumpla ni se realice, el profeta habló de su propia boca y no de parte de Jehová. Entiéndase que es el profeta que habla por hablar y su profecía no se cumple. En el caso del libro profético de Jeremías, allí el Altísimo le menciona a Jeremías, dice, hay profetas entre el pueblo, dice, a los cuales yo no mandé y nunca di orden. Por lo cual también podemos entender que un falso profeta también es aquel a quien el Altísimo nunca ha enviado a profetizar. En el caso de la obra Martirio de Isaías, es una obra apócrifa, o mejor dicho, pseudoepigráfica. Una obra pseudoepigráfica es, para explicárselos de una manera sencilla, decir que le escribió tal persona cuando sabemos que no es esa persona. Quizás fue un autor desconocido e intenta agregárselo a aquella persona para tener cierto renombre. Ahora, haciendo un análisis del texto Martirio de Isaías, ¿cuáles son los puntos sobresalientes? Entre la vida real del profeta y el tiempo en el que fue escrito el texto hay aproximadamente entre 1000 a 1100 años de distancia. La persona que escribió esta obra no fue testigo ocular de cuando el profeta murió, o sea, no estuvo presente. En cuanto a que fue mal influenciado, puede ser. Sin embargo, tenemos que partir de los siguientes supuestos. Los demonios son seres espirituales, inmateriales o incorpóreos. Nosotros no podemos verlos, pero ellos sí pueden vernos a nosotros. Tenemos, por ejemplo, el caso de Judas. En los evangelios se mencionan que la noche que Judas traiciona a Jesús, menciona que Satanás había entrado en Judas, dice, para traicionar al Señor. Técnicamente Satanás no poseyó a Judas, pero sí hubo cierto grado de mal influenciarlo. En el caso de Martirio de Isaías, posiblemente Manasés llegó a ser mal influenciado. Sin embargo, alguien debió pues, de ver a los demonios técnicamente, pero pues no podían verlos. A no ser
que entre ellos hubiera personas que practicaban el espiritismo. Para quienes han leído el libro de Samuel, no recuerdo si es el primero o el segundo de Samuel, pero es el capítulo 28, se menciona el caso de la bruja de Endor, en la cual una mujer que es perita en el arte arte de la adivinación logró ver supuestamente al espíritu del profeta Samuel. Una persona que practica espiritismo pues tiene la capacidad de ver ese tipo de criaturas. Probablemente eso ocurrió en el caso de la muerte de Isaías, mal influenciar a Manasés, aunque también pudiese tratarse el caso de ser una invención, o sea, algo que están exagerando. En un texto pseudoepigráfico tenemos que irnos con cuidado. ¿Por qué? Porque no todo es verdad, ni tampoco todo es mentira. ¿Por qué? Porque está comprobado que la historia se convirtió en leyenda y la leyenda en mito. Los mitos nos ayudan a ordenar el mundo. Ejemplo de ello, la obra Teogonía, en la cual se explica el origen del mundo por medio de los griegos. Volviendo a la obra de Martirio de Isaías, menciona que al profeta cuando se le dio muerte y que comenzaron a cerrarlo para partirlo a la mitad, menciona que el profeta tenía los ojos abiertos, muy abiertos, y que cuando le dieron muerte, dice que no gritó ni lloró, y que el Señor le había dado una visión. ¿Qué fue lo que le mostró? No lo sabemos, el texto no lo explica. Sin embargo, hay cierta similitud con lo registrado en los Hechos de los Apóstoles, lo que se le conoce como martirio de Esteban. Esteban, para quienes no lo conocen, fue el primer mártir cristiano o la primera persona en morir por practicar la fe cristiana. Lucas, que fue el autor de los Hechos de los Apóstoles, menciona que a Esteban comenzaron a apedrearlo y que él miró hacia el cielo y tuvo una visión en la cual veía al Padre y al Hijo y que le dijo: Señor Jesús, te entrego mi espíritu, y murió, apedreado. En el texto de Martirio de Isaías tenemos que partir del supuesto de que no todo es verdad ni todo es mentira. ¿Por qué? Porque existe la tradición oral. Por ejemplo, en el caso del profeta Elías, en Primera de los Reyes, capítulo 17, si mal no recuerdo, es cuando el profeta se menciona y que le dice al rey: aquí no va a llover hasta que yo diga. Y ya no llovió hasta mucho tiempo después. En ninguna parte del libro de los Reyes especifica cuánto tiempo dejó de llover. Hasta que nos remitimos a la carta del discípulo Santiago, él menciona diciendo textualmente que el profeta Elías, dice, era un hombre, dice, sujeto a pasiones similares a las nuestras. Dice, pero oró a Dios, dice, y no llovió durante 3 años y medio. Es la única parte en la Biblia que se menciona que durante 3 años y medio no llovió. O sea, no se menciona en las crónicas ni se menciona en el libro de los Reyes. ¿Cómo es que el discípulo Santiago sabía? Probablemente lo leyó en algún documento o por tradición oral se fueron diciendo cuánto tiempo estuvo. Otro ejemplo, Moisés. En el Éxodo se menciona que Moisés huyó a Egipto. Moisés huyó de Egipto a la tierra de Madián. Pero no dice el libro de eso cuánto tiempo estuvo. Y se supone que fue Moisés el que lo escribió. Es hasta los Hechos de los Apóstoles, precisamente Esteban, el que comienza a relatar la historia del pueblo hebreo, dice que Moisés estuvo 40 años en Madián. Y es también en la parte de Esteban, dice que Noé, dice, predicó entre 40 y 50 años. El libro del Génesis no especifica cuánto tiempo estuvo predicando o construyendo el arca Noé. ¿Cómo fue que Esteban conocía ese tipo de cosas? Probablemente algún documento o la tradición oral. Aunque Lucas no fue testigo de la muerte de Esteban, ni tampoco exactamente de todo lo que dijo. En el mismo Hechos de los Apóstoles y en mi texto en el Evangelio de Lucas, que lleva su nombre, dice que investigaba las cosas desde el principio con exactitud. Probablemente documentos y tradiciones orales. Menciona en el caso de María,
cuando se narra que Jesús estuvo en el templo a la edad de 12 años, dice en la parte final creo que es el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, dice que María guardaba todos estos dichos en su corazón. ¿Cómo lo supo? Probablemente Lucas platicó con María y ella le hizo saber ese tipo de cosas. Por lo cual, como análisis o parte final de la obra Martirio de Isaías, lo más seguro es que el profeta sí murió partido a la mitad, aserrado. Todos los acontecimientos mencionados puede ser que hayan ocurrido o que algunos hayan sido algunas exageraciones. Me dio mucho gusto poder compartir con ustedes este análisis. Les repito mi nombre, Antonio Calderón, y el Celote de Jerusalén. Que tengan una muy buena noche.